Ellos traen drogas, traen crimen, son violadores. Y México pagará por el muro. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos. Todo el mundo, todos los medios del mundo se preguntan cómo sucedió, por qué sucedió, cómo fue posible que sucedió. Esta que usted ve es una de las reuniones clave, quizá para el futuro de Estados Unidos y quizá para el futuro del mundo entero. Se reúnen dos presidentes, Donald Trump y López Obrador. México y Estados Unidos más unidos que nunca, dice Donald Trump, y AMLO lo festeja. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. With today's visit, I've never been more confident that the future of this precious relationship and the destiny of this majestic continent will never be in better hands and never had a better future. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió. The United States is home to 36 million incredible Mexican-American citizens. They are also great businessmen and women, very successful. They're very, very successful. They're like you. They're tough negotiators and great business people, Mr. President. Lo acompañaron el canciller y el ministro de Economía de México, los dueños de los principales medios de comunicación mexicanos y uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Para Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá era el peor acuerdo de la historia y prometió romperlo y lo rompió. Con la visita oficial se pone en marcha el nuevo acuerdo de libre comercio y Trump cumple así su promesa de campaña. La foto de Trump con AMLO es importante para ganar votos latinos. México es el segundo comprador más importante del mundo para Estados Unidos, superando incluso a China. El primer comprador es la Unión Europea. Estados Unidos hoy, con problemas, no puede darse el lujo de perder a su segundo cliente más importante. El nuevo acuerdo además cuenta con una disposición que parece impedir que México y Canadá busquen acuerdos con China. También, por primera vez, en un acuerdo comercial se estipula que el 40% del producto automotriz debe realizarse por trabajadores que ganen $16 la hora. Esto favorecerá a los empleados de Estados Unidos, que son fabricantes mundiales. Que viva Estados Unidos de América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. President. Me quedo con el beautiful job. Hoy Rubén Luengas, maestro del periodismo, y Edgar Morín, doctor en antropología. Rubén, comienzo contigo. Donald Trump amenazó a López Obrador. ¿Por qué lo pregunto? Bueno, pues porque esta reunión transformó la esencia pública de los dos presidentes en un giro que quiero que tú me digas si es contradictorio. Donald Trump cambió los insultos a los mexicanos y ahora dice que los migrantes mexicanos, 36 millones reconocidos, son gente maravillosa, y también me vas a decir si López Obrador lo hizo. Aquí en Detrás de la Razón hemos denunciado hasta el cansancio a Donald Trump por todo lo que ha hecho contra los hispanohablantes. Solo por mencionar unas cosas, Donald Trump le puso a México una de las amenazas más grandes, 25% de impuestos a toda la producción mexicana si López Obrador no corregía su comportamiento y política hacia los migrantes. Donald Trump le envió a la Guardia Nacional a la frontera con México. Donald Trump destruyó y abandonó el acuerdo o tratado de libre comercio con México. Donald Trump puso a niños en jaulas, se ha comportado brutalmente con los migrantes, como todos los presidentes de Estados Unidos, pero hoy López Obrador dice que el presidente se ha comportado hacia nosotros, los mexicanos, con gentileza y respeto, nos ha tratado como lo que somos. Explícame esto, por favor, Rubén. Yo creo que aquí hay algo mucho más gordo y mucho más fuerte, por favor. Estimado Roberto, muchas gracias. Un saludo para ti y para Edgar. También, mira, el presidente de México, López Obrador, le fue bien en las formas, mucha gente lo fue a apoyar, la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos lo apoyan, sin duda, pero en el discurso de ayer entre las rosas, en el jardín de las rosas, dijo una mentira. Y yo sé que si nosotros estuviésemos tratando como periodistas, tratar de ganar la adhesión de seguidores y ese tipo de cosas, nos pondríamos aquí de porristas de lo de López Obrador. Pero en su discurso de ayer, López Obrador se contradice a sí mismo y dice la mentira que tú acabas de mencionar. Dijo: señor presidente, le reconocemos que usted no nos ha impuesto nada. Mentira. Falso, hay que decirlo, lo siento mucho, lo digo desde el apoyo a la transformación de México, no lo digo desde la derecha de los Krause, de los Castañeda, de los no, lo digo desde una visión progresista que he venido apoyando desde décadas para México. Es una mentira porque el señor Donald Trump, como lo acabas tú de decir, le impuso a México la cuestión de su política migratoria. La tuvo que cambiar López Obrador y con dinero público financiar a la Guardia Nacional para que haga las veces de la patrulla fronteriza. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo un hecho muy concreto. Por lo tanto, no dijo la verdad López Obrador respecto a eso. Número 2. Yo cubrí todo lo del Tratado de Libre Comercio desde el que entró en vigor en 1994, desde antes, estuve en Washington cuando entró en vigor, etcétera. Este Tratado de Libre Comercio afectó a la inmigración y el gran ausente del tema fue la migración. Todo fue entre rosas. Dejaron fuera las espinas de un tema en el cual dice que no ha tratado mal, los va a volver a tratar mal a casi 800,000 estudiantes de los llamados Dreamers, porque quiere revertir, va por su segundo intento Donald Trump, para dañar a los Dreamers. O sea que acá ya utilizó un lenguaje, está lleno de contradicciones por parte del presidente Trump, y en este caso por parte de López Obrador. Francamente, esa parte en específico, los niños en jaulas, todo lo que tú ya mencionaste, definitivamente quedó fuera de esto. Entonces la gente lo celebra acá. Nuestro presidente, miren, fue recibido por y no hubo ningún problema. Hay una profunda contradicción, mi querido Roberto. Pues sí, Rubén, porque yo veo a nivel geopolítico algo muy grande. Resulta ser que pues el presidente, por ejemplo, Maduro,
el presidente de China, el presidente de Irán, bueno, pues dicen que es el gran demonio Donald Trump, eso ya lo sabemos desde ahí, pero Angela Merkel de Alemania, el presidente Macron de Francia, la mayoría de los presidentes y mandatarios de Europa y de prácticamente todo el mundo dicen completamente lo contrario que ha dicho López Obrador. O sea, si no lo odian, por lo menos lo rechazan y lo repudian. López Obrador se convertiría así en uno de los grandes fans de Donald Trump, si es que le creemos. Y esto hay que, por eso pregunto, Edgar, un abrazo, gusto en saludarte. ¿Lo amenazaron a López Obrador o qué le pasó? ¿Por qué en medio de una crisis de coronavirus, tanto en México como en Estados Unidos, se da esta reunión? ¿Era tan urgente? La prueba de que no era tan urgente que los mandatarios estuvieran ahí para activar el nuevo Tratado de Libre Comercio es que el primer ministro de Canadá dijo que primero el coronavirus y no fue. ¿Por qué si el presidente López Obrador había rechazado salir de México incluso a los eventos más importantes del mundo como el G20, ¿es en realidad la activación del Tratado de Libre Comercio o hay ahí una orden de Donald Trump que López Obrador pues no pudo rechazar? ¿Y cuál sería el motivo o cómo lo ves tú, Edgar? ¿Qué tal, Roberto? Un gran gusto escucharte y saludarte, lo mismo que a Rubén. Un gusto estar con ustedes. Pues mira, yo creo que evidentemente el hecho tiene varias lecturas. Quizá uno que me llama la atención es esto que le atribuyen decir a Churchill hace ya muchos años, extraños compañeros de cama hacia la política, y en este momento eso es un poco lo que estuvimos viendo. Coincido plenamente con la crítica que hace Rubén a estas contradicciones tan propias en el frente interno. Y además creo que hay que señalar que la crítica está en riesgo, porque en este momento efectivamente si se critica, bueno, pues de pronto se puede ser tildado de fifí conservador y demás. Pero hay esta contradicción, obviamente en el frente norteamericano hay muchas otras contradicciones. Estos extraños compañeros de cama que hace la política le permitieron a los dos en sus respectivos votantes y seguidores pues tener ciertos márgenes de maniobra. No sé si haya sido como tal una amenaza. No hay, yo no tendría evidencias de algo tan concreto, pero creo que hay una lectura, quizá en términos de animales políticos o animal empresarial, en el caso de Trump, que permiten como esta diplomacia o este acto simbólico permite, por ejemplo, en el caso de López Obrador, creo golpear a sus adversarios en el frente interno. A Trump le permite hacer un guiño hacia sus votantes. Es contradictorio, por supuesto, y creo que tiene que ver justamente con eso que algunos llamarían la realpolitik, ¿no? Entonces lo que vimos es un encuentro con ciertos simbolismos que cada uno está aprovechando. Y tan ese peso político es útil, combinado con cuestiones de negocios, creo que también, y tendría que ver esto con la cena, que ayer mismo Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, pues bueno, tuiteó y también se hizo presente, lo cual pues contribuye, digamos, a esta lectura, ¿no?, del frente norteamericano que busca reelegirse en el lado de Trump, a como dé lugar. Y después habrá que ver si se reelige, las consecuencias que paga o no el gobierno mexicano. Y por el lado de López Obrador, creo que también en términos de política interna le da un golpe a sus adversarios. Porque si tenemos, bien, creo que no quieren pues, que hables todos los augurios, memes. A ver si te pueden llamar por teléfono porque no quiere, ¿no?
Ya, o sea, no se te oye, querido Edgar, por favor, si lo pueden arreglar ahí la gente del Control Room. Rubén, aquí en Detrás de la Razón hemos denunciado que los medios de comunicación en México, alineados al PRI, al PAN, al neoliberalismo, a las conductas imperialistas, alineados al sector del dinero y comercial, que todos esos medios de comunicación le han hecho un terrible daño al pueblo de México. Y no solo aquí en Detrás de la Razón, también el presidente López Obrador ha denunciado a todos estos medios, sobre todo a los principales, del grave daño que le han hecho al pueblo de México. Pregunta, ¿qué hacen en esta reunión junto a él, histórica, Televisa, TV Azteca y Slim como sinónimos del neoliberalismo más puro y dañino contra México? Por favor. Pues una vez más una contradicción. Cuando era candidato López Obrador, él hablaba de estos medios como quienes administraban la ignorancia de la gente. Y ahora, en este pragmatismo de este gobierno, los lleva allá, los invitan a la cena, lo cual te queda perfectamente claro que lo importante van a ser los negocios. Un presidente de los Estados Unidos decía que el business de los Estados Unidos, o sea, el asunto de los Estados, no, el business de los Estados Unidos son los business. Ese es el asunto, los negocios. Entonces, el señor Donald Trump se mostró cándido, amable, somos amigos, etcétera, porque México ya le hizo la tarea de lo que ocurrió en su primer mandato, en su primera campaña. ¿Cuál fue la tarea que le hizo México con este gobierno de la transformación? Frenar de la manera que Trump quería la migración de Centroamérica, ¿verdad? No estoy diciendo si está bien o está mal, repito, sino que sí le impuso eso, le debe la tarea, y ya no se metieron, por ejemplo, a algo que viene lo de DACA, lo de los Dreamers, Roberto. Próximamente Donald Trump quiere volver a intentar por encima para que la Suprema Corte de Justicia quite eso de que defendió a los Dreamers del programa DACA, aquel que apoyó en su momento Barack Obama, que estamos hablando de más de 700,000 jóvenes, muchachos mexicanos que fueron llevados desde muy pequeños a los Estados Unidos y que se la han jugado, que han estudiado, y que tienen una situación totalmente en el limbo en los Estados Unidos. Nada se habló de eso, nada, absolutamente nada de ese tema. Olvídate ya de una situación de reforma migratoria como la hubo bipartidista representada por John McCain en su momento y Ted Kennedy, el hermano del expresidente asesinado, que también ya murió Ted Kennedy. En su momento hubo ese proyecto. Todo ese asunto no se revisó. Se privilegió un instrumento que es la continuación de un tratado de libre comercio que afectó gravemente el problema de la migración en México. Carlos Salinas de Gortari decía, los trabajos se van a quedar en México, ya no va a haber que ir a emigrar para allá. Falso, de toda falsedad. Y ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación se continúa con un instrumento rediseñado por el señor Donald Trump, básicamente, aunque haya rescatado una parte energética tal, pero que nos deja la misma estructura donde López Obrador constantemente está hablando. Sé que estoy desconcertando a muchas de las personas que me siguen. Ahora dicen, porque ya está usted en la octava. No. Lo vengo diciendo de antes de todo esto, y lo digo con absoluta honradez. Estamos montados en la misma estructura, con cambios internos muy importantes, donde sigo apoyando al presidente López Obrador, donde me parece mucho mejor que Peña Nieto y que todos los anteriores, pero desgraciadamente por las razones que ustedes ordenen y manden, esta línea hacia los Estados Unidos y el tema migratorio, me queda clarísimo que continuamos en el neoliberalismo, continuaremos en el consumo depredador, continuaremos en la vida corporativa y tal vez caigan algunas migajas por ahí para la problemática del desempleo en México. Así lo veo. Creo en López Obrador, que legítimamente se preocupa por los pobres, creo en su nacionalismo, etcétera, pero definitivamente o Estados Unidos nos tiene totalmente doblegados sin margen de acción, y López Obrador lo entiende
así lo entiende, y por lo tanto parece ser que va a ser muy difícil que podamos deslindarnos de esta hegemonía de un hombre que ha insultado a los mexicanos, no se ha cansado de hacerlo a través de Twitter todavía hace poco, ha vuelto a comparar a los inmigrantes mexicanos con criminales en las ciudades santuario como Chicago y Nueva York. Perdón, adelante, pensé que no estaba el compañero. Gracias Rubén. A ver, ya nos vamos, Edgar, se nos fue el tiempo rápido, yo quiero que le metas el acelerador porque hay muchos puntos. Como antropólogo, en la prensa internacional están publicando que AMLO tendría dos narrativas, puede ser así, la del poder económico y la que le dice a los pobres. Dos, ¿cómo se aplica la real política o la narrativa antropológica en un presidente que trabaja para los pobres, porque primero los pobres, que es amigo del presidente que insulta a los pobres y les dice que sus países son de mierda? Y tres, ¿es un mensaje la visita a Abraham Lincoln y a Benito Juárez? Lincoln, que abolió la esclavitud por estrategia política para ganar la guerra, Lincoln, que financió y armó al ejército de México no por altruismo, sino porque quería sacar al imperio de Napoleón, que significaba un obstáculo para Estados Unidos. ¿Hay un mensaje para los del gran arquitecto del universo, para las logias, por favor? Solo en el caso de López Obrador, que es alguien a quien le gusta la historia de México, creo que para su público interno también mandó este mensaje simbólico, que fue relevante en términos de las referencias históricas, que la comunicación no verbal de Trump decía que estaba un poco desesperado. Pero es importante en ese sentido, junto con el apoyo, digamos, de migrantes o de habitantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Por supuesto que tiene una narrativa específica para el poder económico y muy probablemente con los pleitos internos que hay con empresarios mexicanos, llevar a algunos de sus aliados a la Casa Blanca genera pues una serie de beneficios para ellos en lo particular y en lo político y un poco como margen de maniobra para el caso de López Obrador. La contradicción es evidente, por supuesto, pero creo que esta narrativa de ahora somos amigos resulta desconcertante incluso para los enemigos o adversarios de López Obrador particularmente. Las ausencias de temas como la migración, como la seguridad, como el terrorismo, obviamente no aparecen. Debe ser una supeditación, como este caso de la Guardia Nacional. Y algo que también se tendrá que ir ventilando es la relación con los aparatos de inteligencia y este intercambio de información. No se mencionó el tema de las drogas, que es también un asunto de interés para el gobierno norteamericano, pero el intercambio de información puede servirle, digamos, a esa suerte de bala de plata que tendría la 4T, que es su unidad de inteligencia financiera, y con ello bloquear cuentas. Y este sería como un combate más eficaz al crimen organizado que tirar balazos. Sin embargo, bueno, allá habrá que ver también cómo se reacomodan las fuerzas dentro de unos meses en Estados Unidos con la reelección, si es que se da el caso, aunque las encuestas marcan que Joe Biden sigue siendo favorito y hay un manejo del coronavirus que ha sido bastante malo y más de 40 millones de desempleados. Entonces creo que un asunto importante no solo sería esta narrativa de los pobres que se contradice con el amigo Trump, sino que va a suceder si gana el gobierno demócrata. Digamos que a los mexicanos o al país no le ha ido tan bien con los demócratas, o ha sido menos peor con los gobiernos republicanos. Entonces habrá que ver también justamente esta respuesta, ¿no? Y cómo los poderes económicos
se siguen reacomodando, ¿no? Pues te agradezco mucho. Gracias, Edgar. Gracias, Al Rubén. contrario. Y ahí quedan un muchas. saludo a ustedes. Gracias. Quedan muchas cuestiones como lo más urgente, las muertes por el narcotráfico y las armas que pasan cada hora tremendamente desde la frontera de Estados Unidos. Y la otra cuestión que dije al principio es muy importante para el mundo porque pues si gana Donald Trump podría ganar por esa cuña que significan los mexicanos. Y también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advirtieron que la caída del 10% del Producto Interno Bruto de México podría arrastrar a todos los países de América Latina. Gracias Rubén, gracias Edgar, abrazos. Vámonos a la época del presidente de México, Benito Juárez, allá por el siglo XIX. En Estados Unidos, los confederados, los que querían tener su propio Estados Unidos, o más bien querían partir a la mitad de Estados Unidos, los confederados, donde había pues racistas, supremacistas, que apoyaban la idea de esclavizar a los que no eran como ellos, los confederados, supremacistas, racistas, pues brincaron para México a pedir apoyo. ¿Y sabe qué hizo el presidente de México a esos racistas? Los metió a la cárcel. Buenas noches.